Nosotros tenemos que incentivar, estimular a que nuestra población se identifique con nuestro país, que quiera su país, que tenga el orgullo de ser peruano, que no sea solamente la estrofa de una canción, sino que sea un lema permanente, porque eso también es algo que nos falta. Como decía el otro día en una entrevista, hagamos una tregua, por favor. Pensemos en el Perú, cómo resolvemos los problemas que tenemos. No necesitamos de la ayuda de nadie. Estamos en un país bendecido. Este es uno de los países más ricos del mundo. Tenemos 85% de los microclimas que están descritos en la naturaleza. El cambio es inevitable, pero hay mucha resistencia a los cambios. La gente no quiere cambiar, quiere quedarse en el estatus de siempre, en la zona de confort, le dicen ahora. Vamos a hablar de ese tema y de otros temas más. Nuestro invitado de hoy día es un médico. Nos visita hoy Carlos Vallejo Sologuren, médico oncólogo, exministro de Salud, fundador de Oncosalud y una de las voces más firmes en la lucha contra el cáncer en el Perú. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómodo? Bueno, Luis, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar en tu programa. Dispuesto a colaborar y ojalá que al final dejemos algún mensaje importante. Muchas gracias, de igual manera, seguramente. Una de las primeras preguntas, vamos a ir viajando por tu infancia, por épocas interesantes, pero una de las primeras preguntas que a mí siempre me han motivado es, ¿la medicina es un servicio o es un negocio? Ha sido, es y será un servicio. Esa es la óptica con la que se tiene que ver una profesión tan noble como es la medicina. Pero definitivamente, como un ejemplo del que te estoy comentando es, por ejemplo, la época de la pandemia, ¿no? Donde vimos que en realidad en muchos casos se convirtió en un gran negocio y no en el servicio que debería ser. Desafortunadamente, así como yo hablo de que la medicina fue, es y será, la deshonestidad, el aprovechamiento, el abuso es algo que es inherente a la persona y hay ocasiones en que si uno le da la mano, pues la gente se va hasta, no al codo, sino hasta el cuello. Y eso es en parte lo que explica ese terrible momento que significó para el mundo y particularmente para nuestro país la pandemia, porque fue un ejemplo de pésimo manejo. La historia se encargará de dar el juicio final al respecto, pero la manera como se manejaron las cosas durante ese periodo tan funesto, tan trágico, tan dramático, fue probablemente uno de los peores en el mundo y es por eso que hubo tantos muertos y tanto sufrimiento como del que todos fuimos testigos. Claro, pero aparte también de ese mal manejo, creo yo que no estábamos preparados, o sea, ¿no? La infraestructura, yo diría un poco como que nos agarró de golpe, nos desnudó, ¿no? Efectivamente, y eso también es no tengo absolutamente nada que perder y puedo hablar de la manera más clara posible. Esa es la idea. Y eso fue una situación que también en la que el Perú pagó el enorme precio que significa la falta de prevención. La prevención es la mejor arma que tenemos para defender la salud de la población. Y sin embargo, desde hace ya mucho tiempo en nuestro país el aspecto de la prevención viene siendo descuidado de una manera consuetudinaria y es muy lamentable porque no cuesta tanto y salva muchas vidas. Así es, se ha dejado totalmente de lado, ¿no? Bueno, ahora vamos a recorrer cómo era Carlos de niño, de adolescente. Vamos a retroceder. En psicología eso se llama así, una regresión, ir bajando, pero lo vamos a hacer
¿Cómo era Carlos? ¿Era ángel? ¿Era demonio? Cuéntanos un poco de tu infancia y de tu adolescencia. Bueno, yo ahora que tengo nietos, hombres, puedo autocalificarme como medio angelito, ¿eh? Yo he sido niño viejo, porque mi papá era muy mayor y se dedicó mucho a mí y me llevaba de la mano prácticamente a todas partes. Y no es que yo tuviera una disciplina que me evitaba o me cohibía, simplemente que seguía ese modelo y tenía, por supuesto, siempre mis momentos de niño, pero un niño muy, muy obediente, muy correcto. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos 3, pero yo fui el primero. Ya. Y hasta que vino el segundo tuve 7 años de reinado. Así que estaba siempre, y he sido un niño tranquilo. Me puedo autocalificar y de lo que me recuerdo es así. Ya, y tu madre, ¿cómo era la mamá? Mi Porque hermana, en esa época era mi distinta la hermana, educación. mi hermana, Ah, mi ya, hermana. era tu hermana. Era mi cómplice. Las mataperreadas que tenía uno eran muy bien cubiertas por ella. Generalmente en aquella época, estamos hablando, sí, yo también, mi padre era el más severo y mi madre era la que cubría Claro. todos los frentes. Claro, pues esa es la figura también que ocurrió conmigo. ¿Y cómo era esa Lima, Carlos? ¿Cómo? Oh, era. Porque hay yo tengo, me imagino tú, pero que tienes más años que yo, pero mucha añoranza por esa Lima, ¿no? A ver, cuéntanos un poco en qué parte de Lima vivías. Bueno, yo vivía en Lima, en el centro de Lima. Y por esa razón yo no tenía barrio tampoco, hasta que nos mudamos a Jesús María, en que ya las cosas cambiaban, había otro concepto de las viviendas, uno podía salir a la calle y realmente el día y la noche, a lo que es actualmente. El día y la noche, ¿no? Así Lima, es, a ese nivel llega la comparación, el día y la noche. además, en todo sentido, ¿no? Las casonas, la Todo, limpieza, Lima todo, era distinto. todo. Lima era verdaderamente nosotros alcanzamos la ciudad jardín. Los últimos momentos de la ciudad jardín hasta que vinieron los grandes cambios y que alteraron todo y como era natural, Lima también sufrió mucho y sigue sufriendo, ¿no? Justo estamos hablando de los cambios. Efectivamente, Lima tenía mucha influencia europea, francesa, Bella, y la ciudad jardín, claro, bella, o sea, bella. Y segura. segura. Los niños podían salir a la calle, podían jugar en la calle, no tenían que ir a un club o estar en una casa. Había pues los grupos, te podías ir a la esquina de tu barrio. Era una concepción, como jugar en la calle también, era algo muy simpático. Exactamente, se jugaba en la calle. ¿Qué crees tú que cambió? ¿Cambió la educación? ¿Hubo mucho más población no controlada? ¿Cuál sería el factor? ¿O es el mundo, es la época que va? No, por supuesto que Lima ha respondido a los cambios mundiales, pero Lima ha sido muy, muy golpeada. Se puede leer, esto no es una idea que me pertenece, simplemente es una evocación, un recuerdo, ¿no? Pero Lima, en primer lugar, cuando hubo la reforma agraria, sufrió su primer gran cambio. ¿Por qué? Porque mucha gente llegó a Lima. Después tuvimos el problema del terrorismo. El terrorismo también obligó a mucha gente venir a Lima. Entonces esos son dos fenómenos que alteraron la ciudad, porque es una ciudad que estaba hecha para 2 millones, 3 millones de personas, y súbitamente aumenta el número de habitantes y las facilidades no mejoran. La gente ha vivido pues en los alrededores sin facilidades mínimas, agua, desagües,
en fin. Y lo último que ha venido a alterar el orden de nuestra ciudad, con todo respeto lo digo porque nadie es culpable, ¿no? Pero esta inmigración de nuestros hermanos venezolanos, recibir 1,5 millones de personas y de los cuales 1 millón se quedan en Lima, eso altera a cualquier ciudad, y Lima, que no tiene los recursos, ha sufrido muchísimo más todavía. Ahora también habría que reconocer ahí que los gobiernos municipales, algunos gobiernos municipales hubo muy buenos y otros no, no ha habido una planificación, un crecimiento. El Perú es un país muy centralizado, tenemos la tercera parte de nuestra población en una ciudad como Lima, cosa que no sucede en otros países. Así es. Bueno, eso es un problema también muy, muy serio. Yo creo que va a tener que llegar un momento en que se haga un análisis concienzudo de los efectos de la descentralización. La descentralización ha sido muy bien concebida en el sentido de dar progreso, de dar autonomía, de dar facilidades a los departamentos, cosa que no fue lo original. El planeamiento original del investigador Pulgar Vidal no fue así. Nosotros no debíamos tener más de 8 regiones. Sin embargo, la política es la política y se determinó que cada departamento fuese una región. Esa es una de las causas de los problemas que tenemos actualmente. Y de otro lado, tener en un país casi 2,000 distritos, eso es inmanejable. De modo que todo eso tiene que llevar a la reflexión, porque muchas de las deficiencias, muchos de los problemas con los cuales tenemos que vivir en estos momentos, tienen como causa esta distribución que no ha sido planificada ni actualizada de una manera más acorde con las facilidades. Es como tú dices, la política, y la política en el mal sentido de la palabra, porque efectivamente, si ya estábamos divididos en departamentos, resulta que cada departamento se convirtió en una región, cuando tendrían que ser 3 o 4 regiones, como tú dices. Así es. Costa, sierra, o zona central. Igual sucede en Lima. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué alcalde en cada distrito? Deberían ser 2, 3 zonas y un gran alcalde, así es, ¿no? Por supuesto. Como en algún momento funcionó con alcaldes antiguos. Así ¿no? es. Eso yo que tengo más años, complemento tu comentario. Efectivamente, y era un país distinto, con muchas necesidades, con muchas falencias, pero la solución ofrecida, que se ha dado, tiene que ser revisada por el bien de todos. Y algo muy importante que yo quisiera mencionar, comenta todo lo que tú quieras. Yo creo que también hay algo esencial en la parte política, de acuerdo a mi modesta experiencia. Yo creo que tenemos que evocar un lema de un gobierno de los años 50. No es que yo me identifique con tal gobierno u otro, pero hay un gobierno que sintetizó salud, educación y trabajo. Esa tríada es el eje para el desarrollo de cualquier país. Y en una situación como nuestro Perú, yo creo que nuestros políticos debieran no utilizar el lema, por supuesto, porque recuerda a otro gobierno, pero tener como eje estas 3 cosas y también otro elemento muy, pero muy importante. Nosotros tenemos que incentivar, estimular a que nuestra población se identifique con nuestro país, que quiera su país, que tenga el orgullo de ser peruano, que no sea solamente la estrofa de una canción, sino que sea un lema permanente, porque eso también es algo que nos falta, pero tampoco es algo que está ocurriendo, creo yo, porque no solamente no enseñamos, no preparamos a nuestra niñez, a nuestra juventud de la manera que debiera
para ser más peruanos, sino que también tenemos que admitir que el ejemplo que ven nuestros niños, nuestros jóvenes, todos los días es algo terrible con la corrupción y la impunidad que cunde y que tenemos en nuestro país. Lo digo con muchísima pena, pero esto es algo que debemos tener en consideración y aplicarlo, sea quien sea el ganador de las próximas elecciones. Por supuesto, una identidad de nación, de país. Así es, así porque es. tenemos el poblador de la montaña, del altiplano, el de la selva. O sea, tiene que cambiar todo. Y Así un eje es. fundamental, creo yo, Carlos, es la educación. Pues es que también ha venido a mucho a Así es, menos la así educación. es. Se ha politizado, Se ha politizado. la competencia casi no existe, todo es una meritocracia de orden político, el desmerecimiento del servicio público, si eres empleado público no tienes ningún futuro, y la corrupción es algo corrupción, terrible, la y corrupción. tenemos que hacer un alto en el camino, hacer, como decía el otro día en una entrevista a Felipe González, hagamos una tregua, por favor, y pensemos en el Perú. ¿Cómo resolvemos los problemas que tenemos? No necesitamos de la ayuda de nadie. Estamos en un país bendecido. Este es uno de los países más ricos del mundo. Tenemos 85% de los microclimas que están descritos en la naturaleza. ¿Qué más queremos? Tenemos oro, los desiertos se convierten en tierra fértil con todas las irrigaciones. Lo que tenemos que hacer es mirar para adentro y a nuestros hermanos que no tienen los beneficios que tenemos algunos, compartirlos y darles las oportunidades imprescindibles para que ellos también puedan desarrollar y tener el bienestar obtenido por su mérito, no por la caridad del gobierno. Eso es algo muy importante. Por supuesto, el factor humano. Así es. Ahora, inevitable tocar estos temas porque son de mucha importancia, muy significativos, pero volviendo a Carlos, a ese Carlos más joven, ¿cuándo supiste que te ibas a dedicar a la medicina? ¿Por qué? ¿Cómo fue el enamoramiento con la medicina? De niño fue un factor imitativo. Me encantaba ayudar al doctor que venía a ver a mi abuela. Pero ese factor o rol imitativo ya se fue consolidando en el colegio, porque me incliné siempre hacia la parte de ciencias. Tuve un buen desempeño y al final me decidí y doy gracias a Dios porque pude satisfacer casi todas mis aspiraciones. Estudiaste en San Marcos, ¿no? Sí, yo ingresé. Cuéntame, a ver, cuéntanos un poco de ese San Marcos tan maravilloso de aquella época. Claro, esa es una etapa realmente maravillosa, de la cual tuve el privilegio y el honor, realmente es un honor haber sido miembro estudiante de San Marcos. En aquella época no había ninguna otra facultad de medicina en Lima. La única facultad que teníamos era San Fernando. Que era San Fernando, ¿no? O sea, sí, entrabas o no entrabas. O sea, la hacías o no la hacías. No habían tantas opciones como ahora. Entré, hicimos los 2 años de premédicas en el Parque Universitario, en la Facultad de Ciencias, que entre paréntesis, hace 2 semanas volví a la facultad y fue muy emocionante para mí poder recorrer todos estos patios, todas estas aulas que están muy, muy bien conservadas. Parece que uno se trasladara a otro país. Ojalá que todo Lima fuera igual. Fuera así. Bueno, ahí estuvimos 2 años increíbles. Pasamos a la Facultad de Medicina de San Fernando y desafortunadamente ocurrió el problema del cisma, porque un grupo muy importante de profesores de la Facultad de Medicina precisamente se opuso al tercio estudiantil, que fue aprobado en aquella época
y eso significaba el cogobierno famoso. Entonces este grupo de destacados profesores de medicina se retiraron y fue un golpe muy fuerte, se retiraron casi 600 profesores, siguiendo a los líderes, y se fundó Cayetano Heredia. Entonces, al fundarse Cayetano Heredia, decidimos un pequeño grupo de esta promoción, éramos 150, 180, de los cuales 30, 25 o 30 nos fuimos a Cayetano. Ah, ¿fuiste de los que te fuiste a Cayetano? Sí, nosotros somos la cuarta promoción. Y estuvimos ahí en el Colegio Belén, que se improvisaron se adaptó, no se improvisó, se adaptaron las aulas de este colegio para recibir a los estudiantes de medicina en los laboratorios. Fue una etapa realmente maravillosa también, porque era una gran familia. Todos estábamos construyendo un proyecto que se convirtió en la realidad que es actualmente la mejor facultad de medicina que hay en el Perú y una de las mejores de América Latina. De América, claro, Cayetano. No, y yo supongo que incluso en lo interno de uno, como el mismo hecho del cisma o estas situaciones, pero sacan lo mejor de uno y uno sigue avanzando, ¿no? Fue realmente una experiencia maravillosa, increíble, y felizmente todo está muy graficado y lo que hablan son los resultados. Fue una generación de médicos, la mayoría de ellos muy, muy destacados, no solamente acá, sino también en el extranjero. Sí, siempre Cayetano tiene un prestigio. Sí, es algo realmente muy, muy loable, muy remarcable. Cuéntanos ahora un poco de Oncosalud. Tú eres el... No, pero perdóname. Sigue. Antes de Oncosalud, yo lo que quisiera es también, hacía énfasis, terminando la década de los 50, estoy un poquito mayor, había solamente... Pero muy bien conservado. Había solamente una facultad de medicina en Lima, que era San Fernando. Bueno, una exageración probablemente, porque nos presentábamos miles de postulantes y ingresábamos solamente 300. O sea, también un poquito difícil de explicar esta situación. Pero no sé qué nos pasa en este Perú bendito, que de una sola facultad de medicina en el año 58, ahora tenemos más de 50 facultades de medicina. ¿Cómo explicamos esto, por favor? Señores responsables de la marcha de la educación, tengamos cuidado. Los profesionales de cualquier rama necesitan un esmero y un cuidado en su preparación que es indescriptible. Eso es hacer patria. Y si eres médico o profesional de la salud, mucho más grande la responsabilidad, porque tienes la vida del ser humano en tus manos y para eso tienes que estar adecuadamente preparado. En 50 y tantas facultades de medicina estamos en la capacidad de dar ese nivel de preparación a los estudiantes. Es una pregunta que dejo en el aire, pero que hay algunas respuestas. Hay facultades en que el examen de aptitud es aprobado solamente por el 85% de los estudiantes de último año. Señores, reflexionemos, por favor, estamos a tiempo de corregir cualquier cosa si encontramos errores. Claro, no es posible esa cantidad, ¿no? O sea, es absurdo. Eso puede, no sé, ya viene la especulación. ¿No tendrá este asunto, este tópico, este aspecto, alguna relación también con la crisis que tuvimos para el manejo del COVID? Hago la pregunta. Bueno, ahora entramos a Oncosalud. Tú eres el fundador, ¿no? Sí, Cuéntanos muy orgulloso. Cuéntanos un poco. Bueno, esta es una empresa, ahora sí voy a dar nombres, con el doctor Pinillos, que es mi hermano, mi socio.
siempre tuvimos una inquietud cuando estuvimos en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, y era la dificultad de la población de poder afrontar los costos de los tratamientos para el cáncer. No obstante que en aquella época no costaban tanto como ahora, pero sí eran costosos y alteraban la economía de cualquier hogar. Entonces siempre estábamos viendo la manera de mejorar, y bueno, pues vimos un modelo de atención para las compañías de seguro en Chile, un modelo de atención oncológica. Entonces, un amigo muy, muy querido nos permitió evaluar el funcionamiento de este sistema, y ya en Lima lo adaptamos y solicitamos la participación en el desarrollo de este proyecto de un experto en seguros y un experto en finanzas, y nosotros hicimos la parte médica. Y lo que empezó pues como un sueño se convirtió en la realidad que es actualmente. Un seguro especializado para el cáncer. La gente no podía creer, es un producto pues no un poco peculiar, y más peculiar todavía en aquella época que los seguros de salud tenían tope para el cáncer. O sea, superado un determinado nivel de costo, de gasto, ya no funcionaba más. Y este es un seguro que desde que se inició. ¿Cuándo se inició? Esto fue creado en el año 89. O sea que el año pasado celebramos los 35 años, y la verdad pues que el compromiso que adquirimos fue cumplido a cabalidad, y la respuesta más sencilla, creo, a eso es el número de afiliados con que cuenta Oncosalud, que es mayor de 1 millón. Y por supuesto que en 1 millón de personas siempre va a haber algunos descontentos, pero lo que vale es el balance, los resultados, y es una alternativa muy, muy útil para los pacientes con cáncer, y que se hace más vigente en momentos como el actual, en que los costos de los tratamientos están alcanzando cifras cada vez más difíciles de manejar. ¿Cómo te sientes tú cuando tratas a un paciente con cáncer ya muy avanzado, terminal? ¿Cómo te defiendes internamente? Porque yo supongo que uno dice que los médicos, claro, tienen que ser duros, pero cuéntanos un poco esa parte. Bueno, es algo dura. Es algo difícil de describir, es algo muy, muy terrible. Personalmente, con toda la experiencia que tengo, las experiencias más duras fueron las que tuve con los niños. En un inicio de mi práctica no había pues la oncología pediátrica. Entonces los oncólogos, que en aquella época nos llamábamos cancerólogos, quimioterapeutas, envenenadores, teníamos una serie de calificativos poco agradables, pero todo se toleraba, menos el tratar a un niño, y que un niño resista toda la agresión que significa un tratamiento como el que hacemos, y que en sus inicios era más cruento porque no teníamos el apoyo para aliviar los efectos tóxicos, nocivos del tratamiento per se. Entonces era una combinación de elementos que era muy duro de aplicar, y más duro ver la manera como estos angelitos lo toleran, lo reciben, y eso es algo indescriptible que gracias a Dios ya yo no lo hago, y nos quedamos con los mayores. Siempre yo creo que nadie tiene la madurez indispensable para afrontar un desenlace, pero hay un recurso que yo lo he
lo he practicado, que es la fe en Dios. Y eso te ha mitigado. claro, te ha mitigado Así el es, dolor. y Dios también me ha dado el marco indispensable de tener un hogar, un ambiente en el cual me desarrollo con normalidad, y lo cual es indispensable claro, para, eso es lo que te iba a decir. tener esto. Hablando del cambio, la importancia de la familia, del soporte. Indispensable, indispensable. Yo creo que el marco que da la familia es un soporte mejor que el diván. Mejor que el diván, sí. A nosotros también a veces en el diván nos creen como brujos a los psicólogos. No lo somos, pero podemos, pero sí, yo creo que el mayor soporte es la familia. Sí, muy. Finalmente, venceremos al cáncer. No es ser mal pensado, pero yo muchas veces digo, creo que en el mundo, ya no estoy hablando del país, hay muchos laboratorios, hay mucha economía en juego, y que evitan que de repente se llegue a solucionar este flagelo. ¿Tú qué piensas? No. Yo también soy bueno, todos los años, yo modestia aparte, soy parte de los que hemos escrito la historia del cáncer, la historia de la oncología médica, la historia del tratamiento médico del cáncer. Y esas son leyendas. Innegablemente que los laboratorios son entidades de negocios y tienen que ganar el dinero que corresponde. Estamos en un mundo libre, y si lo ganas, y si haces trabajas en un campo abierto donde hay competencia, donde hay reglas a las cuales tú te sometes, adelante. Pero innegablemente que la parte económica afecta de una manera increíble. Pero eso yo no creo que haya ningún interés en controlar la salida de una cura. No, eso absolutamente no. Y perdóname, Luis, para tener la idea, la idea, ¿no? Y el resumen de esto es que gracias al conocimiento adquirido en estos últimos años, es que la cirugía cada vez es menos radical. O sea, no podemos prescindir, por favor, de la medicina, no podemos prescindir de la radioterapia, pero los tres en conjunto, medicina, radioterapia y medicinas que son quimioterapia o inmunoterapia actualmente, nosotros actualmente curamos, no solamente aliviamos, curamos al 50% de los pacientes con cáncer. La clave de esto está en detectarlo oportunamente, diagnosticarlo adecuadamente y tratarlo de manera inteligente, utilizando lo mejor que existe en el mercado para ofrecer a los pacientes la oportunidad de curarse. Es la única enfermedad crónica que se puede curar. Nosotros no curamos hipertensión, no curamos diabetes, no curamos insuficiencia, pero cáncer sí se puede curar. Y otro elemento también que lo tenemos que decir con mucho énfasis y mucha satisfacción es que la duración de la sobrevida de los pacientes con cáncer, actualmente aquellos que responden, más del 70% sobrevive más de 5 años. Y en esos años es en los que estos laboratorios, donde trabajan científicos de primer nivel, están desarrollando todas estas nuevas modalidades terapéuticas, todas estas nuevas modalidades de aplicar radiaciones, todas estas nuevas modalidades de cirugía, la cirugía robótica, que es realmente algo apasionante, y no sé ni qué va a pasar cuando ya la inteligencia artificial sea oficialmente adquirida y utilizada para el manejo de estas situaciones. O sea, tenemos un futuro que debemos ver con optimismo.
¿Cuándo va a ocurrir? Esto va a ser en años, no va a ser ni siquiera el próximo siglo. Esto va a ser en años en que la enfermedad, el cáncer, va a ser otra enfermedad más y vendrán otras cosas a las cuales tendrá que afrontar la medicina. Sobre eso era un poco la pregunta, iba a eso, ¿no? ¿Qué esperanza? Bueno, supongo yo que hemos ido avanzando, y por lo que sé, hemos ido avanzando mucho con relación al cáncer, a 30 años atrás. Pero sí es esperanzador decir que en unos años podamos... Así es, Luis. Y la otra cosa también es importante, porque este es un programa que tiene que difundirse a todo el público. La prevención es el mejor tratamiento. Es mejor que cualquier vacuna, mejor que cualquier droga, mejor que cualquier técnica quirúrgica o de radioterapia. La prevención y la detección precoz. Tenemos que hacernos nuestros controles médicos oportunamente para que si tenemos el infortunio de tener un cáncer sea diagnosticado en una etapa que se pueda curar de una manera radical. Eso es algo muy, muy importante. Muchas gracias, hemos conversado de temas realmente importantes. Y unas últimas palabras que quizás nos ven mucha gente en el programa, muchos emprendedores, mucha gente que probablemente va a hacer medicina, que va a hacer emprendimientos. ¿Qué nos podrías decir para finalizar? Bueno, yo lo que tengo que decir para finalizar, en primer lugar, reiterar mi agradecimiento por invitarme a participar en este programa que lo considero tan de alto nivel. Y mi recomendación es, tengamos fe en el Perú. El Perú es un país maravilloso. Los peruanos somos gente normal, pero tenemos que querer más a nuestro país. Estudiemos más, compitamos limpiamente, pretendamos siempre ser los mejores. Estoy seguro que este país va a ser, si no el mejor, uno de los mejores, no solamente de América, sino del mundo. Muchas gracias, te agradezco mucho. Ojalá tengamos otra oportunidad. Y nos despedimos, buenas noches con todos. Adiós.